¿Tienen plan B? ¿A qué llamo plan B yo? Hoy está todo programado de esta forma, con protocolos. Bueno, ¿qué sucede o qué tienen pensado, o si tienen pensado algo, si de pronto, con la llegada del otoño, recrudece la segunda ola en la Argentina y obliga a tomar medidas diferentes a las que se toman ahora? ¿Hay pensado algo? Sí, por supuesto. Este modelo que estamos planteando de presencialidad, de la máxima presencialidad posible, es un modelo flexible. Requiere que tengamos todos en mente que esta nueva escuela no es la escuela del 20 de marzo del año pasado, es una escuela diferente, donde los docentes van a tener que enseñar de otras maneras porque han aprendido estrategias diferentes durante la pandemia, los chicos aprendieron a aprender de otra manera, la organización escolar va a ser distinta y sabemos que puede haber restricciones a esta presencialidad de acuerdo a cómo van variando las cuestiones epidemiológicas o en caso, por ejemplo, que en una escuela haya alguna situación de un contagio, una persona con síntomas, se aísla la burbuja, se aíslan las personas, se reemplazan los docentes en caso de que haya que reemplazarlos. Tiene que ser un modelo flexible donde todos sepamos qué puede pasar, que hoy estamos todos, mañana pueden ser grupos más pequeños y el día de mañana, si hay que restringir, porque así lo demanda la situación epidemiológica, lo que sí estamos convencidos que lo último que tiene que cerrar es la escuela, que hay que revisar qué otras actividades regular primero, pero que las escuelas tienen que estar abiertas. Ministra, yendo por partes, ¿empiezan las clases? ¿Está garantizado el comienzo de las clases el 17? Empiezan las clases el 17 de febrero en la Ciudad de Buenos Aires, presenciales o mixtas. Presenciales para todos los chicos más chiquitos, para los de jardín, primeros años de la primaria hasta tercer grado, primeros años de la secundaria y el lunes siguiente el resto de los chicos de la primaria y la semana del 1 de marzo el resto de los chicos de la secundaria de forma presencial. Todos los chicos, todos los días, al menos una jornada simple. Ministra, están testeando a los docentes, hemos visto imágenes. ¿Cuál es el número hoy? Porque yo lo observé, parece muy alto respecto de lo que era inicialmente y lo que es el testeo en general en la Argentina, pero mi duda era, ¿llegamos a las clases con todos los docentes testeados? No, y te agradezco la oportunidad para seguir convocando a los docentes a que asistan a estos 3 centros que tenemos habilitados especialmente y de forma gratuita para los docentes, no docentes y todo el personal que se desenvuelve en un establecimiento educativo, tanto de gestión pública como privada. ¿Ellos tienen que asistir? ¿Cómo es ese mecanismo? Tienen que sacar turno por la página web del gobierno, se acercan a cualquiera de los 3 centros donde ellos saquen el turno, que les quede más cómodo, más cerca. Es un trámite que nos lleva más de 15 minutos. En el primer testeo se hacen 2 estudios. El primero es el de seroprevalencia para saber si ya han transitado el virus y tienen los anticuerpos. Y el otro es el hisopado, que tiene que ver con entender si son personas asintomáticas que están contagiadas en ese momento y de esa manera prevenir, aislar y de esa forma evitar que se siga contagiando. Va creciendo todos los días, lo mismo pasó con los otros centros de testeos que fuimos abriendo en la ciudad. ¿Cuánto estarían aproximadamente? Estamos alrededor de 6.000 personas que ya se han testeado. ¿Sobre? Sobre 100.000, es un número muy bajo. Muy bajo. Este sistema va a seguir abierto, por supuesto, porque nuestra intención es este primer testeo, pero luego cada 15 días que puedan seguir testeándose todas las personas que asisten a un establecimiento educativo y aquellos docentes que tengan más de un grupo, que puedan trabajar en más de una burbuja, que también se puedan testear una vez por semana. Testearse es la manera más efectiva que tienen los gobiernos para evitar que el virus siga propagándose, porque es la manera de encontrar a aquellas personas que están enfermas, que no lo saben porque no tienen síntomas, como me pasó a mí, que yo tenía COVID y no lo sabía porque no tenía síntomas, y de esa manera se puede aislar de forma preventiva y evitar que se contagie, por supuesto, a los seres queridos de esa persona, pero también en el ámbito laboral a sus pares o a los niños que asisten. Ministra, entre los jugadores que hay está, bueno, los docentes, pero también está el sindicalismo. El sindicalismo está en contra de que comiencen las clases del 17 en la ciudad. ¿Cómo tienen contados los porotos entre los sindicalistas que se oponen y los docentes que irían a trabajar el 17? Mira, yo no diría que se oponen los sindicatos hoy, después del proceso largo que hemos hecho de diálogo, de conversación. Nosotros este modelo no lo empezamos a pensar ahora. Hace muchos meses que venimos trabajando de forma participativa, desde mediados del año pasado que nos empezamos a sentar con organizaciones de especialistas en infancia para ver cómo transitar en un concepto de salud integral para la niñez, para la infancia, donde no solamente había que ver que no se contagiaran, sino también cuidar su salud mental, la social, sus cuestiones de aprendizaje y desarrollo. En ese tránsito de participación hemos hablado con docentes, con familias y con los sindicatos. Hoy estamos en un momento donde hemos podido firmar, el Ejecutivo ha aprobado un protocolo
que los sindicatos han incorporado modificaciones donde hay un equilibrio relativo y saludable para aceptar y entender las distintas necesidades de cada área, porque hay 17 sindicatos, porque son distintas áreas de la educación. Ninguno ha rechazado y ha tomado medidas de fuerza hasta ahora. Obviamente no estamos de acuerdo en todos los puntos, pero es responsabilidad del gobierno tener un protocolo que garantice las medidas de cuidado, y estamos empezando las clases el 17 con la enorme convicción de la mayoría de los docentes de la ciudad que quieren volver a las aulas y estar de forma presencial con sus estudiantes, mirarlos a los ojos, poder entender qué les pasa, poner en palabra realmente lo que ha pasado este tiempo y empezar a sanar de a poquito el gran daño que han tenido los chicos y chicas durante este enorme tiempo de aislamiento. ¿Ustedes tienen previsto, digo, está el protocolo, después vamos a entrar en algunos detalles puntuales para que usted los aclare, pero digo, ¿ustedes tienen previsto o entienden que acá se va a exigir o va a haber una demanda de un tiempo de adaptación que habrá que ver cuánto es? Me refiero para el cumplimiento de todo, ¿no? Tanto de cómo voy, cómo entro, cómo me siento, cómo hago el recreo, digo, todo eso es un mundo distinto. Es un aprendizaje nuevo para todos. Este protocolo es un protocolo vivo, que tiene definiciones claras para poder armar la organización escolar, para darle certezas de cuidado tanto a los docentes como a las familias por sus hijos, pero que es un protocolo que se pone a prueba el 17 y que está abierto a que podamos encontrar oportunidades de mejora siempre, porque las acerquen los sindicatos, porque las encontremos nosotros mismos en la práctica, porque vayan viendo las familias que necesitan otro tipo de cuidados o certezas, con lo cual vamos a ir trabajando en la mejora y en la generación de las herramientas necesarias para entender esta nueva escuela, porque insisto, es una nueva escuela que la vamos a ver distinta, la vamos a habitar de forma distinta, la vamos a transitar como mamás y papás, como estudiantes, como docentes desde otro lugar, porque los chicos no son los mismos, porque los docentes ya no son los mismos y porque necesariamente para poder garantizar todos los chicos, todos los días, jornada simple, también hasta nos vamos a distribuir de forma distinta en la escuela. Entonces es todo diferente. Veíamos en la presentación algo muy llamativo, que era usted sentada al lado del ministro Trota, con el fondo de amarillo de la ciudad de Buenos Aires, lo estamos viendo ahí. Y llamaba la atención esto, no solo por verlo a Trota con los colores que tienen ustedes en la ciudad, sino porque hubo un momento de mucha tensión con el ministro de Educación. ¿Qué pasó? La Nación se dio cuenta que se había equivocado, porque hoy el presidente, de hecho, ha insistido en el tema de las clases presenciales. ¿Qué pasó para que se destrabe la relación con el ministro Trota o con el gobierno nacional? No, primero sobre lo del color, porque la verdad que ha generado mucha inquietud en muchos. El ministro Trota recorrió la gran mayoría de las provincias y en todas las provincias hizo conferencia de prensa con los logos de las provincias, La Pampa, Santa Fe, Mendoza, en todos los casos. Acá llama la atención por la política, digamos, pero la verdad es que el ministro ha hecho este tipo de conferencias en todas las provincias en las que estuvo. Y la verdad que lo que pasó, me parece que todos aprendimos en este proceso. O sea, todo el año pasado fue un proceso de aprendizaje para todos, donde había mucha incertidumbre porque no había información sobre el virus, teníamos que tomar decisiones de política pública sin datos, sin evidencia, sin conocimiento real de lo que pasaba y lo que podía pasar. Y creo que todos fuimos aprendiendo en este camino. Y en esta última etapa, y más allá de las diferencias políticas que seguimos teniendo con el ministro Trota, con el gobierno nacional en otros aspectos, creo que todos entendimos que los adultos teníamos que mostrarle a la sociedad, la política tenía que mostrarle a la sociedad y los adultos teníamos que mostrarle a los chicos que en este tema tan importante como es recuperar este espacio de crecimiento, de desarrollo para los chicos, íbamos a estar todos de acuerdo. Entonces hicimos el esfuerzo de dialogar el tiempo que hiciera falta, igual que hicimos con los sindicatos, que hicimos con las familias, porque participaron más de 20.000 familias generando propuestas para este modelo de presencialidad, más de 7.000 docentes estuvieron participando en el proceso durante estos meses para darnos ideas sobre cómo construir esta escuela con distanciamiento, con lo cual para nosotros será el cierre de un proceso de mucho esfuerzo por conversar a través de las convicciones de la importancia de la presencialidad, que en esto me parece importante resaltar hoy, el derecho a la educación se garantiza con la presencialidad, porque los datos que tenemos del año pasado nos muestran, no solamente los informes de organismos internacionales, nuestros datos concretos de la ciudad nos muestran que la falta de presencialidad deja fuera a muchos chicos, que el año pasado no estudió quien quiso, el año pasado estudió quien pudo.
Entonces hoy garantizar el derecho a la educación es abrir las puertas de las ¿Tienen escuelas y números de garantizar eso? la presencialidad. Sí, por supuesto que tenemos números. Nosotros el año pasado, en la primera mitad del año, hicimos un corte y un relevamiento con las escuelas respecto a aquellos chicos que no habían tenido seguimiento y contacto con la escuela, que era ese famoso número de 6.500. A partir del receso de invierno nosotros fuimos a buscar esos chicos uno por uno, casa por casa, para generar esta política de reencuentro con la escuela. Y en la segunda mitad del año pasó algo extraño, que no es habitual en la escuela, que es que todos los chicos siguieron, y sobre todo en secundaria, que es el año más difícil porque son adolescentes, siguieron teniendo contacto, si querés, social con la escuela, porque atendían el teléfono, el llamado del docente, contestaban algún mail, hacían alguna tarea de las 13 o 11 asignaturas, pero no tenían continuidad pedagógica. Tenemos cerca de 9.000 chicos de secundaria que no aprobaron entre 8 y 13 asignaturas, es decir, no aprobaron nada, no pudieron consignar conocimientos en ninguna de las áreas de aprendizaje. Esto es, tuvieron continuidad de contacto, no es que los perdimos, sabemos dónde están, nos atienden el teléfono, pero no aprendieron. 4 de cada 10 chicos de secundaria no aprobaron, no pudieron demostrar conocimientos en más de 3 asignaturas. En cualquier año esto hubiese sido repitencia. Y en primaria se duplicó la cantidad de chicos que promocionaron, porque era una promoción asegurada, digamos, pero en un concepto que llamamos promoción acompañada, que significa que son chicos que pasan, pero que necesitan un tiempo más para demostrar que efectivamente adquirieron los conocimientos del año que se supone que se espera para esa edad. Entonces, la verdad que son datos que nos preocupan, porque además sabemos que de lo que no se aprendió se suma lo que sufrieron en términos de su conducta, de su comportamiento. Tenemos estudios que hicimos con UNICEF y la Fundación INECO que nos da que el 70% de las familias dicen que sus hijos tuvieron trastornos en el comportamiento, en las conductas, trastornos de ansiedad, de angustia, trastornos en el sueño, trastornos en la alimentación, que han tenido dificultades para concentrarse. Entonces, hoy la escuela no solamente es algo que es posible, sino que es necesario. Y toda la evidencia así lo demuestra. Ministra, algo necesario me parece para los padres es el tema de que esté garantizado el distanciamiento, ¿no? Claro. ¿Cómo está ese tema, digamos? ¿Cómo está planteado ese tema? Porque ¿es uniforme en toda la ciudad o hay diferencias? ¿Y qué temor, digo, el temor de todos los padres me parece que debe ser este, ¿no? Mando al chico al colegio y viene contagiado. Mira, hay 2 grandes criterios de cuidado que rigen a todo el protocolo, que tienen que ver con el distanciamiento, que es de 1,5 metros, que siempre tiene que cumplirse entre los chicos y y con el docente, y el segundo que tiene que ver con la ventilación de los espacios. Y nosotros en este protocolo lo que buscamos es que todos los espacios de la escuela puedan ser espacios de enseñanza y aprendizaje, no solamente las aulas, no hablamos solamente de aulas. Hicimos un relevamiento de los más de 800 edificios que tiene la ciudad en gestión estatal. Le fuimos consignando a cada escuela qué espacios sí se podían utilizar y cuáles no se podían utilizar, porque no tenían la ventilación suficiente. En aquellos casos donde hubiese problemas de ventilación estamos instalando purificadores del aire y además estamos trabajando en terreno comunitario en espacios que ya desde hace 5 años venimos trabajando en jornada extendida para extender el espacio de la escuela. Estas consignas de cuidado se están transformando en este momento en propuestas concretas de organización de cada escuela. Una escuela de jornada completa se puede organizar de una manera distinta que una escuela de jornada simple. Una escuela que tiene grandes espacios comunes de patios o de comedores o de gimnasios puede organizarse de una forma distinta que otra más pequeña. Entonces cada escuela está haciendo su propuesta tratando de garantizar, por un lado, las medidas de cuidado, de distanciamiento y ventilación, y por otro lado, la consigna de la máxima presencialidad posible. Y este protocolo fue pensado con la realidad que tenemos, las escuelas que tenemos, el tamaño de escuelas que tenemos y la matrícula que tenemos. Y por eso es una propuesta posible. Entonces hoy las escuelas están haciendo, por ejemplo, en una jornada completa dividen, a la mañana van los primeros grados, el primer ciclo de la primaria, y por la tarde van los chicos más grandes de la primaria. Y los docentes hacen acompañamiento en la virtualidad para las trayectorias que necesitan algún tipo de refuerzo. Hay escuelas primarias que están organizándose utilizando otros espacios y donde la burbuja, que es el grado, pueden estar en un momento todos juntos en el patio, por ejemplo en esa escuela que es un modelo de herradura, o pueden estar divididos en algún otro momento donde un grupo de chicos está en la biblioteca y otro está en el aula. Y hay distintas propuestas para cada una de las escuelas de acuerdo a su realidad, pero garantizando estas 2 grandes premisas, las de cuidado y las de la máxima presencialidad posible. Quiero volver sobre una pregunta, la primera que hacía Eduardo, ¿no? Esto ¿qué va a pasar? Van a aparecer casos, esa burbuja quedará aislada. ¿Le parece que cuando empiecen a aparecer estos casos va a haber una parte de la oposición que va a estar esperándolos para decirle, ¿vieron? ¿Se apuraron? ¿Por qué no empezaron en marzo? ¿Les parece que eso va a suceder? Ya está sucediendo. Hay una minoría
muy ruidosa, pero minoría al fin, que está buscando el error y está buscando marcar los problemas. Hubo un para tuit de demostrar. la diputada Fernanda Vallejos hoy, ¿no? Sí. Sí, sobre la base de mentiras todas, pero sí, claramente va a haber un grupo de gente reducido que van a estar buscando que esto fracase. Por suerte hay una enorme mayoría de la sociedad que cree y quiere que la educación sea presencial. Pero nosotros en este sentido lo que buscamos es siempre dar toda la información. En los casos en que aparecen, en esta semana, por ejemplo, que a partir de los testeos se encontraron, hasta hoy a la mañana, no tengo el dato de la noche todavía, pero hasta hoy a la mañana habíamos detectado de las 5.000, 6.000 personas que se testearon, solamente 15 docentes que estaban transitando la enfermedad sin saberlo, que eran asintomáticos. ¿Eso es un problema? ¿Significa que se contagiaron en la escuela? No, significa que pudimos detectar personas que si no se hubiesen testeado estarían contagiando a sus compañeros, a sus familiares y a los estudiantes en cualquier caso. Entonces, la política de testeo es una política muy eficaz y muy importante para poder garantizar el cuidado y la continuidad. Ahora, sabemos que esto va a pasar, nosotros vamos a seguir trabajando en la misma línea de dar información, de acompañar a las escuelas, de acompañar a las familias y tratando de buscar siempre el sí. Para nosotros lo importante es que esté la presencialidad, cuidada pero presencialidad. Entonces nosotros tenemos que buscar el sí, como pasa en el resto del mundo, que se discute cómo sí poder estar con las escuelas abiertas. Acá a veces parece que discutiésemos con el cómo hacer para que cierren. Y la verdad que nosotros tenemos la enorme convicción de que las escuelas tienen que tener las puertas abiertas y que los chicos tienen que estar adentro del aula y desde ahí vamos a seguir trabajando. ¿Hay contemplado casos de excepcionalidad para que los chicos no vayan? Sí, para los chicos y para los docentes. En los casos de que sean personas de riesgo porque tienen alguna enfermedad que los transforma en persona de riesgo, tanto los chicos, los estudiantes, que ellos son personas de riesgo o que conviven con personas de riesgo, están exceptuados de la presencialidad. Lo que no quiere decir es que no van a tener clases. Nosotros vamos a garantizar la continuidad pedagógica con el docente que le corresponde, pero además con un grupo de docentes específicos que van a estar haciendo este seguimiento. Y hay un grupo de docentes que también pueden ser exceptuados cuando son personas de riesgo, que van a ser exceptuados de la presencialidad, pero no exceptuados del trabajo, con lo cual van a poder seguir desde casa haciendo la educación a distancia, educación virtual.